Este abogado estuvo hoy en Latina, en la redacción, en entrevista con nuestra compañera Katia Gutiérrez, y vamos a escuchar algunas de sus declaraciones, porque una de las cosas que dijo Cari es que la Fiscalía ha decidido ampliar la investigación a la presidenta, esta investigación por enriquecimiento ilícito, por 8 meses. Exacto. La indagación preliminar tiene un plazo máximo de 60 días. Ya se superó por parte del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, sobre este caso. Y lo que ha solicitado justamente es que se amplíe a 8 meses para que puedan indagar un poco más, cruzar información, tener acceso a la verificación de algunos colaboradores o testigos que han hablado justamente sobre estos hechos, entre otros temas, lo cual ha generado para el abogado hoy de la presidenta Juan Carlos Portugal pues una medida innecesaria y por ende lo va a apelar. Pero ¿qué te parece si lo escuchamos a él precisar justamente cuáles van a ser las acciones frente a esta decisión que ha tomado el Ministerio Público de ampliar la indagación que se le sigue a la presidenta por el caso Rolex? Escuchemos. Esta investigación preliminar tiene 60 días. 60 días que ya vencieron. Y como vencieron, el fiscal sabe perfectamente que no debía hacerlo. Sin embargo, en nuestra perspectiva, ha construido una interpretación ilegal a la propia normativa y ha ampliado la investigación hasta 8 meses. Lo que hemos hecho, como corresponde a la defensa, es plantear un control de plazo. Estoy absolutamente convencido que el fiscal va a rechazarlo, pero en los pasillos judiciales y en un debate se determinará si es que el Ministerio Público le correspondería hacer esa prórroga que en nuestra perspectiva está prohibida, o si efectivamente esa prórroga tiene permisión legal. ¿Ha ampliado la Fiscalía entonces 8 meses más hasta la investigación? 8 meses más, hasta 8 meses más la investigación por el caso Rolex de la presidenta Dina Boluarte, que ese es el tema enriquecimiento ilícito. Consideramos que no es lo adecuado y en esa perspectiva hemos planteado un control de plazo. El fiscal, como te repito, rechazará, iremos a un juez. Si el juez funda nuestra pretensión, Fiscalía tiene 2 alternativas: archivar el caso, si es que considera que no ha construido actividad delictiva, o hacer la denuncia constitucional correspondiente. No tiene otro camino. No es el congelamiento de la investigación hasta después de su mandato. Tiene 2 alternativas: o archivo o denuncio constitucionalmente para que el Congreso de la República me habilite formalizar investigación preparatoria. Ahí está en todo caso la posición del abogado de la presidenta Dina Boluarte. Y con esta primera declaración que compartimos con ustedes, le compartimos o le pedimos que respondan a la pregunta del día, Santiago. Sí, vamos a consultarte sobre este hecho, que es un hecho legal, que es una posición, si quieres, también política de Palacio de Gobierno, y que algún sector de la ciudadanía recibe con la ceja levantada, ¿no? Es esta idea de la demanda por competencias, la demanda competencial que plantea Palacio de Gobierno al Tribunal Constitucional, pidiendo en el fondo que la presidenta no sea investigada, o pidiéndole al TC que defina si el Ministerio Público, si la Fiscalía de la Nación puede investigar preliminarmente a una presidenta o a un presidente en funciones, ¿no? Esta va a ser la pregunta que te vamos a hacer. ¿Se debe investigar a un presidente en funciones? Como tenemos a una mujer en el cargo, ponemos, ¿no? ¿Se debe investigar a la presidenta en funciones? ¿Crees que debe ser así? O más bien crees, como ayer quizá también planteábamos, que una investigación puede suponer para un jefe de Estado un allanamiento, una incautación y por ende debilitar su figura presidencial. Este es el argumento que plantea Palacio de Gobierno y dice: nunca investigaste a Alan García en el poder, nunca investigaste a Ollanta durante su mandato. ¿Por qué ahora deciden interpretar y sí investigar a la presidenta Boluarte en su periodo como jefa de Estado? Es el argumento del Ejecutivo, añadiendo a este punto que la presidenta está perdiendo, digamos, el tiempo, se está distrayendo, porque es citada en más de una oportunidad a diligencias fiscales, a interrogatorios, cuando ella debería estar abocada, pensando 100% en su gestión como presidenta del país. Entonces, le preguntamos a usted, ¿se debe investigar a la presidenta en funciones o deberíamos retroceder en los años como antes se trataban a otros mandatarios? En el caso de que cuando en el momento que termine su función, termine el cargo de presidenta de la República, al día siguiente si quieres, o esa misma tarde que la señora Boluarte deja la presidencia del Perú, debería ser investigada. ¿Cuál es su posición? Nosotros aquí la compartimos, por supuesto, y esperamos su interacción. Ahora vamos con las otras declaraciones que ha brindado en entrevista aquí el abogado de la presidenta
Juan Carlos Portugal, y tiene que ver sobre su hermano Nicanor Boluarte, quien estuvo detenido preliminarmente unos días y se encuentra en estos momentos libres a raíz justamente de que la defensa del señor Nicanor Boluarte apeló a esta detención preliminar. Brindó información, ha dicho que se ha reunido con la presidenta Santiago. Ajá, o sea, lo que nos ha revelado el abogado es que luego de salir de prisión, la presidenta ha tenido una conversación, un encuentro con su hermano mayor. ¿Recuerdas que ayer también hablábamos de el vínculo de sangre? ¿Cómo termina complicando a los personajes del poder? La presidenta, lejos de cortar comunicación, ha seguido manteniendo una línea directa con el hermano, para que veas lo fuerte que es en este caso ese vínculo, esa relación, por más criticada que sea la relación. Y esto lo contó de esta manera el doctor Juan Carlos Portugal. Vamos a escuchar lo que dijo hace solo unos minutos, aquí donde estamos. ¿La presidenta está preocupada por su hermano? Sin duda, nadie quiere tener. ¿Estarías tranquila con un hermano investigado? Por supuesto que no. Por eso es que inmediatamente después de ocurrido esto, en reciprocidad, habló con su hermano. Como lo hablaría cualquier ser humano en esta república que tiene una persona investigada, y principalmente, y lo sostengo sin apasionamientos, porque la Sala Penal de Apelaciones de ese caso ha calificado ese caso como incipiente. Que no hay madurez probatoria para calificarla al día de hoy como una organización criminal, y que ninguna de las personas que estaba ahí constituía peligro de fuga y peligro probatorio. Al contrario, le he dicho al juez que realizó la detención, deja de copiar y de pegar. Le ha dicho que han transcrito. En buen cristiano han sido generosos. Por segunda vez consecutiva le dicen, deja de copiar y de pegar, porque esa transcripción, detrás de un papel hay una vida. Y eso no se hace con nadie. Por eso es que en la academia yo siempre sostengo esto: los derechos humanos no tienen rostro. Doctor Portugal, ¿y cuáles fueron los términos de la conversación de la presidenta con su hermano? No, es una... Además de que aún cuando lo supiera no te lo diría, porque es una esfera estrictamente familiar, no lo sé. Lo que sí sé es que conversó con su hermano y por supuesto lo respaldó, porque anímicamente, como cualquier ser humano ilegalmente detenido, porque así lo dijo la justicia y no el abogado, sino la justicia, necesitaba el amor de la familia en tiempos difíciles. El amor de la familia en tiempos difíciles. Esta reunión es que mantuvo la presidenta Dina Boluarte con su hermano posterior pues a su salida de esta detención preliminar. Recordemos que en el organigrama, en la hipótesis fiscal que se lleva a cabo, es que se piensa que quien está liderando esta presunta organización criminal denominada Los Waikis en la sombra sería la presidenta Dina Boluarte sobre el señor Nicanor Boluarte, quien desprendería una red de una organización, una presunta organización criminal, pues para tomar ciertas acciones vinculadas a la política en las regiones del país. Estoy compartiendo en la red social X la transmisión para que llegue a más gente. Estoy poniendo habla el nuevo abogado de la presidenta Dina Boluarte para seguir escuchando al doctor Portugal. También es, no sé cómo lo ven amigos, pero también siempre la prensa tiene contacto con los abogados presidenciales, pero en los últimos años han sido centrales en las noticias, ¿no? Recuerdo al abogado de Pedro Castillo, Benji Espinosa, ¿te acuerdas? Claro. Que también se batía en argumentos para defender al presidente Castillo. Después entró otro abogado, Eduardo Pachas. Al final Eduardo Pachas, en una audiencia nomás hace poco, termina bajándose de la defensa y dice, yo ya no soy más abogado. Digamos que también estas son relaciones nuevas en este proceso largo de inestabilidad política del país. El abogado presidencial se ha convertido en una figura necesaria porque los presidentes son tan investigados, cada vez más investigados, que tienen que tener a un asesor legal allí batiéndose en argumentos, ¿no? Exacto. Ya no alcanza el ministro de Justicia, que por constitución, si quieres, es el principal consejero legal del Estado, ¿no? Pero ahora los abogados son noticia también y hay que ir siguiéndole la pista a lo que te dicen, a lo que te cuentan. Hoy dejó varias informaciones nuevas el doctor Portugal, ¿no? Exacto, y justamente él también va a tomar más protagonismo frente a los medios de comunicación, porque lo ha dicho. La presidenta lo ha autorizado a él para que declare y sea su vocero legal frente a las cámaras, frente a los medios de comunicación, en el marco de esas investigaciones que tiene la presidenta, ¿no? Interesante, porque ya tenemos un vocero del despacho presidencial, ¿no? Tenemos el señor Hinojosa. Ahora tenemos
a un abogado que es el vocero legal. Y no tenemos a la presidenta con más de 45 días sin declarar ante los medios de comunicación, ¿no? Ha contestado algún tipo de situación en discursos, ha hablado de manera indirecta sobre los medios de comunicación en más de una oportunidad, incluso hoy lo ha dicho y lo vamos a mostrar más adelante, pero no una respuesta directa a una pregunta de un periodista. Todavía no se anima la presidenta, ya más de 45 días. Gracias a los que están conectados, amigos. Internet Garcilaso, Augusto Carrasco, El Shakur también está conectado, Carol siempre ahí. Antonio de Géminis vuelve, aunque ayer mencionaste a otro programa, Antonio, eres bienvenido siempre, hermano. Así que muy bien. Carlos Mateo de Córdoba también está ahí. José Gamarra. ¿Quién más? Raúl Reyes también, y dice, es un proceso de investigación, Santiago, no es un proceso de acusación. Se aprovechó del cargo para cometer delito. Gracias por esa opinión, gracias por esa mirada. Yo creo que la gente no siempre va a inclinarse hacia el lado de, si sospecho corrupción, que lo investigue. O sea, el ciudadano va a decir, investiga a la presidenta. Esto es lo que te estamos preguntando también. ¿Se debe investigar a un presidente en funciones? Es un poco el fondo de esta demanda competencial que ha presentado Palacio ante el Tribunal Constitucional. ¿Ah? Exacto. A ver, mira, Carol recuerda el sueldo de Hinojosa, Freddy Hinojosa, pero él aclaró que no recibía un sueldo extra por ser vocero, sino como jefe del gabinete de asesores, ¿no? Exacto. Digamos, la información que quizás se hablaba en interno, ahora pues lo hace frente a los medios de comunicación. Pero nuevamente, pues, es importante tener una presidenta que tenga un contacto cercano con los medios de comunicación, que responda a los cuestionamientos, que no piense que existe un complot contra ella, ¿no? Sino que tiene que responder a lo que siempre debió responder a tiempo, y siempre voy a insistir en este punto, Santiago. Lo que ha generado toda la crisis del presidente es que no respondió a tiempo, no esclareció a tiempo, trató de minimizar hechos que hoy son materia de investigación en la Fiscalía. Si uno fuera transparente y dice las cosas como son desde el inicio, pues creo yo que no se hubiera tornado todo este sentido en el que hoy nos encontramos como país, y por supuesto la presidenta con una imagen internacional de más de cuestionada que en otros asuntos vinculados al crecimiento del país. Ahora, me pongo del otro lado y te digo, precisamente por esos cuestionamientos, precisamente por esa baja popularidad, es que la presidenta juega esta carta de, por favor no me investiguen más. No me parece la interpretación correcta. Digamos, no, la presidenta dice, investíguenme apenas salga del poder, pero ahora no me investiguen, no me dejan gobernar. Ese es un poco el argumento que presenta Palacio de Gobierno. Creo que la ciudadanía no compra ese argumento. Creo que la ciudadanía dice, no, si hay sospecha, investiguemos. Claro. Y justamente cuando no hay respuesta, aún más quiere saber qué ha pasado, ¿no? Y por eso se generó toda la investigación alrededor, periodística por supuesto también, para saber qué estaba pasando detrás de los Rolex. 2 semanas sin decir absolutamente nada. La gente necesitaba saber, quería saber qué había sucedido, cómo llegaron esos relojes a las muñecas de la presidenta, si es que no hay ninguna compra de ella en la tienda oficial, si es que hablamos de que ella dijo que era producto de su trabajo y luego después dijo que no. Entonces, en realidad, es ese contexto pues el que genera la desconfianza, por la cual muchos dicen, no, que le investiguen, porque si es que hay indicios, que se investiguen, más allá de la inestabilidad que se podría hablar, ¿no? Vamos a escuchar una tercera declaración del abogado Portugal, que habla precisamente sobre la demanda competencial. Él da una opinión como abogado de la presidenta, porque sabemos que esto lo lanza el Ministerio de Justicia, ¿no? Como una entidad que precisamente da esta consejería legal en Palacio de Gobierno. De ahí vuelvo con los saludos de José Torres y de Guido Aguilar, que nos escriben interesantes opiniones desde el extranjero. ¿Tú desde dónde nos estás viendo? Nosotros estamos saliendo en vivo desde Lima, Perú, desde el distrito de Jesús María, donde está el canal Latina Televisión. Así que escuchamos entonces al nuevo abogado de la presidenta. Y creo que hace bien, y creo que el Tribunal Constitucional tiene el deber democrático y el deber competencial para dirimir esta situación. Yo creo que el tribunal debería pronunciarse respecto al fondo del asunto.
Creo que haría bien el Tribunal Constitucional finalmente en definir para ver si Katia Gutiérrez está en la interpretación adecuada, si Pablo Sánchez está en la interpretación adecuada, o es que convenientemente las defensas de los presidentes tratan de sustraer con esta demanda a sus clientes. A mí me parece que es el momento perfecto y fíjate, Katia, histórico para que el tribunal marque una decisión de cara al futuro. Yo creo que, como diría un gran filósofo romano, no van a ser jueces de quincena ni de mes, van a ser jueces o para la histeria o para la historia. ¿Qué esperan de esta demanda? ¿Que se modifique el 117 o que se limite la investigación a la presidenta de la República? Espero que los jueces, los 7 miembros del Tribunal Constitucional sean reflexivos. Sean absolutamente reflexivos con la decisión importante que van a asumir de cara al futuro para evitar que tengamos cerca de 6 o 7 presidentes en menos de 10 años, para construir gobernabilidad sin que esto suponga la impunidad. Porque respetar las instituciones constitucionales no significa relajar la investigación hacia ningún ser humano. Pero espero que se olviden espero, con todo respeto, que se olviden que han sido elegidos políticamente, cosa que cuestiono. Yo creo que ninguna autoridad que decide sobre derechos debe ser sometido a un escrutinio político. Y los miembros del tribunal, desgraciadamente, según nuestra estructura, están elegidos políticamente. Ajá, ahí estaba entonces el abogado diciendo esto es por la gobernabilidad. Ojalá que defina el TC. Bueno, el TC que llegó al cargo a partir de designaciones en este Parlamento. Creo que si algo va a ser o darle la razón o devolver el tema al Parlamento. Vamos a ver en qué termina esto.